cuando parece mentira, ¿no? En 10 días, más o menos, se acaba el año. Qué lindo esta época del año, qué lindo. Somos conscientes nosotros los ancianos del tema de la Navidad, del sol invicto. No sé si han leído en internet, hay gente que pelea, que en realidad la Navidad no sabemos cuándo fue. Probablemente fue en marzo o abril, porque en esta época en Israel nieva y los pastores no están al aire libre. Sabemos todas esas cosas. Que el 25 de diciembre era el día del sol invicto, que los romanos, etcétera, festejaban, que era un dios pagano, y ahí metieron la Navidad. Entendemos todo eso, lo entendemos todo, pero nos parece genial festejar la Navidad. Yo no veo nada de malo. Nosotros no estamos, ninguno de nosotros piensa en el sol invicto, ni sabemos que existe el sol invicto. Ahora por culpa mía lo van a pensar. Pero nosotros pensamos en el Señor, ¿verdad? Y nos emociona pensar en el Señor. Es hermoso pensar en el Señor. Aún imaginarlo ahí en un pesebre indefenso, aunque no es el cuadro completo, digamos, ¿no? Porque el Señor Jesús nunca, no es que hasta el día de hoy es un bebito, ya no es un bebito. Fue un bebito en un momento, creció, y mejor si vas a pensar en Jesús de manera más precisa, pensalo como un adulto de 33 años muriendo en una cruz. Y cuando vayamos al cielo nos encontremos con el Señor, no nos vamos a encontrar con un bebito. Ponerle la firma que no. Tenemos algunos pantallazos en la Biblia, no es un bebito el Señor Jesús. Él no necesita, el Señor Jesús, de su mamá para que nosotros lleguemos a Él. Él es grande y se arregla solo, digamos. Él nos salvó solo, Él, no con su mamá, etcétera. No necesita ayuda. Entonces tenemos que también tener cuidado nosotros cuando nos acercamos a Dios, de imaginar a Dios como Dios es, no como a nosotros nos gustaría que sea. No es un bebito. Tampoco es un hombre barbudo, medio afeminado, ¿no? Que todo está bien. Y no es así. El Señor Jesús hoy está glorificado, dice la Biblia, y nosotros no podríamos ni mirarlo a los ojos, caeríamos como muertos. Eso dice en Apocalipsis, capítulo 1. El apóstol Juan lo vio y cayó como muerto. Sus ojos son como llamas de fuego, etcétera, etcétera. Él está glorificado. Ya después que resucitó fue transformado. Así que cuidado con las imaginaciones populares y paganas de nuestro Señor Jesús. Lo que pasa es que el pesebre es lindo, ¿no? Es como indefenso, ahí lo vemos. Es emocionante. Pero bueno, eso fue un evento, ya está. Ahora ya es otra cosa. Y algún día, dice la Biblia, Filipenses 2, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, y toda lengua se doblará ante el Señor, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Eso siempre lo tenemos que pensar. Pero, bueno, recordamos un evento, la Navidad, donde nuestro Señor, dicen los teólogos, se humanó, y eso implica una gran humillación. Y tenemos que valorar esa humillación. Y me encanta, por eso Tony leyó Apocalipsis capítulo 5, que es una ventanita de lo que está pasando en el cielo eternamente, permanentemente, que es que millones y millones de ángeles lo están adorando en el trono, y como Rey, como Salvador, como el Cordero Inmolado, pero también como el Señor de Señores, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así lo tenemos que pensar al Señor, ¿verdad? Bueno, el pasaje más completo de toda la Biblia que nos habla de la humanidad de Cristo, o la humanización, digamos, la encarnación de Cristo, es Lucas capítulo 2. Vamos a leerlo y de aquí vamos a sacar algunos conceptos, yo creo que nos van a ayudar a sorprendernos en la Navidad, que es la actitud necesaria para adorar de corazón, es la sorpresa. Dice así, Lucas, vamos a empezar a leer el verso 8, Lucas 2:8. Después en la exposición voy a ir hasta el capítulo 2, versículo 1, pero 2:8 dice, había pastores en la misma región de Belén, ¿no? Estamos hablando de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí hoy os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él, con el ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, de los pastores, al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, la ciudad, y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Todo lo que quiero decir esta mañana, y a mí me fascina pensar en esto y me lo repienso, porque es precioso, que la Navidad fue el evento más extraordinario que jamás sucedió después de la creación. La cruz es, por supuesto, es un evento, un antes y un después, ¿no? Pero el evento disruptivo, como se dice ahora, que cambió todo, fue la venida de Dios, el creador del universo, a este mundo. La Navidad, el nacimiento de Cristo, de la forma que fue el evento más extraordinario después de la creación. Pero asombrosamente nadie se dio cuenta. Nadie lo valoró, nadie lo vio, salvo los ángeles y algunas personas a las cuales Dios quiso revelarse. Eso es todo lo que voy a enseñar hoy. La Navidad es el evento más extraordinario que jamás sucedió en este mundo después de la creación, pero nadie se dio cuenta, salvo los ángeles y las personas a las cuales Dios quiso que lo supieran. Y sigue siendo hoy igual. La gente no se da cuenta de lo que es la Navidad. No se dan cuenta. Ahí vi fotos en el diario esta mañana de lo que fue ayer, todo en una avenida de Buenos Aires comprando ropa para regalarse. Parecía una manifestación, una muchedumbre. No nos damos cuenta. Bueno, nosotros sí, Dios nos reveló qué es lo que significa. La gente no se da cuenta. Y lo mismo en Estados Unidos, donde supuestamente es un país más religioso que el nuestro. No se dan cuenta. Es tremendo y cada vez es peor. Yo ya alguna vez les conté, una vez salí con mi hija y agarramos una calle, la calle de nuestra casa donde vivíamos, 4 cuadras antes, y en 4 cuadras contamos, la gente compra ahí cosas inflables, ¿no? Porque está prohibido los fuegos artificiales en esa zona porque hay muchos incendios, y entonces había todo, cosas para supuestamente alusivas a la Navidad. Bueno, lo que menos había un cartel que es un hermano hermoso, Brian Mylon, que es un amigo nuestro, un anciano de la iglesia, que estaba en la esquina, decía: la Navidad es Cristo, decía el cartel. De ahí hasta mi casa, nada que tenga que ver con Cristo. Perros Snoopys, pingüinos, como en un columpio, todo tipo de ciervos, todo tipo de animalitos inflados, ¿sí? El Grinch, que le llaman, creo. Cosas ridículas, pero nada de Cristo. ¿Qué es eso del Grinch, Papá Noel? Muchos Papá Noel, ¿no? Muchos pingüinos, Snoopys, el perrito. Parece mentira, es como un testimonio de que nadie puede ver verdaderamente la importancia de la Navidad. Dice acá, capítulo 2, verso 1, que no lo leímos, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. O sea, como un censo, como llamamos acá nosotros. Todos tenían que ser empadronados. Porque los romanos... Era el imperio más grande en la antigüedad, fue quizás el imperio más grande de la historia. Cobraban impuestos en todos lados. Con eso mantenían el ejército y todas las construcciones que hicieron. Empadronaban a la gente para poder saber cuánto sabía y cuánto cobrarle a cada uno. Este primer censo, verso 2, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Tremendo esto. Tremendo parece un detalle tonto, como un contexto histórico para meterlo en un marco, pero no, acá lo que vemos nosotros, como siempre tenemos que aprender a ver, es la mano soberana de Dios, providencial, porque estaba escrito que el Mesías tenía que nacer en Belén, no en cualquier lado, y Jesús tenía que nacer en Belén.
Pero él no vivía en Belén. Los papás no vivían en Belén, vivían en Nazaret, que es como 100 kilómetros al norte. ¿Y cómo iba a suceder que naciera en Belén si vivía 100 kilómetros más lejos? Y en aquella época todo a pie, ¿no? Y con un burrito o a pie. Bueno, a alguien se le ocurrió hacer un censo y tenía que ir a la ciudad donde nació su papá. En este caso, padrastro, ¿no? José, se fueron a Belén. Cuando empieza Mateo, nos enseña que José, si va siguiendo toda la genealogía, era de la tribu de David, y David era de Belén. Así que él tenía que ir a Belén. Y Jesús tenía que nacer en Belén, porque Jesús iba a ser también descendiente de David. El Mesías tenía que ser descendiente de David. Y ahí nació Jesús, ¿verdad? Porque un gobernante secular que ni conoce las profecías ni nada, dijo, vamos a hacer un censo, así ganamos más dinero. Y buenísimo. Y ahí guió Dios para que naciera Jesús en Belén. Impresionante, ¿no? Es el Mesías, naciendo donde tenía que nacer, el Señor Jesús. Dios estaba de alguna manera como si fuera Acá en esta iglesia tenemos muchos jugadores de ajedrez. Es como si Dios mirara a la humanidad como un tablero de ajedrez y empieza a mover sus piezas como Él quiere, ¿no? Y dice, bueno, es el momento. En el tiempo determinado, dice en el libro de Gálatas, Dios envió a Jesús, al Hijo, con mayúscula, a nacer. Y bueno, empezó a mover las piezas para que naciera donde estaba predicho que iba a nacer, en Belén. Impresionante. Estaba por suceder, como digo yo, el evento más extraordinario de toda la historia de la humanidad. Y Dios empieza a mover todas las piezas para que así sea. Estaba por suceder algo extraordinario, que los judíos que tenían las Escrituras venían anticipando y deseando por años, por siglos. O sea, la venida del Mesías era algo que ellos, desde Génesis 3:15, en Génesis 3 ustedes saben, Adán y Eva caen en pecado y son echados del huerto. Y ahí mismo en Génesis 3:15, cuando se empiezan a dar las maldiciones, se avisa que va a venir alguien un día, un hijo de la mujer, que va a herir a la serpiente en la cabeza, o sea, la va a matar a la serpiente, una herida en la cabeza, una herida mortal. Eso se le llama, los teólogos le llaman el protoevangelio. O sea, ya desde Génesis 3:15 aparece la primera promesa de que un día va a venir un hijo de una mujer, María, en este caso, para poner todas las cosas en su lugar. Y eso empezó a desarrollarse en la tradición judía, llamado lo que los teólogos también llaman la esperanza mesiánica. Empezaron a aparecer profetas que empezaron a avisar, a preanunciar que un día iba a venir el Mesías. Y si uno sabe leer bien las profecías, te das cuenta que ese Mesías no puede ser otro que Dios mismo, porque las características, las alabanzas que Él recibe como Mesías en el Antiguo Testamento, hablando prefiguradamente, son de alguien que es Dios. Nada más, sí. Claro, como todo, necesitamos luz espiritual para entender. Y los judíos no la tuvieron, la mayoría de ellos. Por eso, cuando vino Jesús, se les pasó de largo, digamos. Lo que pasa es que la forma en que vino Jesús no es la que esperaríamos nosotros. Es el evento más extraordinario, pero intencionalmente Dios determinó que esto no fuera, que los ángeles podrían haber hecho imagínense que hay millones y millones de ángeles, podrían haber hecho un corredor desde el cielo hasta la tierra y todo iluminado con trompetas, de manera visible, no sé, imagínate, por decir, una alfombra roja, no sé, desde el cielo hasta acá, sonidos imposibles de soportar o bellos, no sé, todo trompetas y todo pompa para recibir al rey de este mundo. Pero así no quiso venir Dios, quiso venir de manera secreta. Por eso, para que solo lo vean algunas personas, no todos. Y por eso la Navidad es como es. Es tremendo, es todo intencional. Es todo tan breve que hasta sorprende, pero eso es intencionalmente breve. Nosotros decimos hoy, hoy nosotros tenemos conceptos de marketing, suelen hablar de la foto, fulano trató de tener la foto con Mengano, no sé. Los políticos, ¿no? Antes de las elecciones, o todos los políticos en algún lado, no sé cómo harán, llevarán bebés o algo, tienen que sacarse una foto besando un bebé, los políticos, y van armando su imagen, digamos, sacándose fotos claves, ¿verdad? Bueno, esto es una foto clave, si se quiere. No sé si ustedes arman o no el pesebre en sus casas, a mí me gusta mucho armar el pesebre, porque esa es la foto, al final de cuentas, que Dios arma aquí. Es un bebé
con su papá y su mamá, jovencitos, y animales. Animales. Le ponen un burro, le ponen un buey, algunas ovejas, porque había pastores, que no olían muy bien los pastores. Esa es la foto que Dios quiso que quedara de su irrupción, digamos así, de su venida a su mundo. No son carrozas de oro, no son trompetas, no es algo estruendoso, pomposo, no, es algo lo más humilde que se podía imaginar alguien. Y eso necesitamos pensar por qué así, por qué de esa manera, ¿no? Y es porque así quiso Dios, porque Él no vino a conmover a toda la humanidad, sino solamente a aquellos a los cuales Él quiso revelarse. Es lo que dice la canción de Los Ángeles. Los ángeles sí la vieron y se les explotó la cabeza y aparecieron. Los ángeles no hacen lo que quieren, son enviados de Dios. Dios los hizo aparecer. Y aparecieron allí cantando, ¿no? Gloria a Dios en las alturas. ¡Wow! Están todos sorprendidos realmente por cómo puede ser esto. Imagínense. Pero Dios está armando todo esto, usando gobernantes seculares, usando circunstancias como lo es un censo. Pobre María, algunos creen que tendría unos 15 años, embarazada, ella se va con su marido, llegan a Belén y no hay lugar para ellos en ningún lado. Porque todo el mundo, mucha gente habrá nacido en Belén y habrán hecho el mismo viaje, seguramente más rápido que ellos, porque ella estaba embarazada. Bueno, cuando llega no hay nadie que les dé un lugar. Y al final se tiene que ir a un establo. Porque, claro, los estacionamientos de los hoteles, ahí dice acá que era como un hostal, algo pequeñito. Claro, en aquella época no había autos, eran animales. El estacionamiento era poner el animal en algún lado donde pudiera comer y tomar agua. Un lugar espantoso, para nada higiénico, ¿no? Ahí estaba María, para nacer el Salvador del mundo. Impresionante. Y Dios estaba guiando todas las cosas. Versículos 4 y 5 de Lucas 2. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Si nosotros lo vemos en un mapa, Galilea está arriba y Nazaret abajo, diría bajó, no. Acá dice subió porque Jerusalén está arriba de la montaña y Galilea está en el valle, por eso hay un mar ahí, en el mar de Galilea. Subió, digamos, geográficamente, tuvo que subir hasta Jerusalén, a Judea, a Belén, que está al lado de Jerusalén, que es alto, es un lugar alto. Subió de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, noten, que se llama Belén, la ciudad de David, ahí tenía que nacer el Mesías, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. 2 veces se menciona a David, y después se vuelve a mencionar a David. Es porque es importante esto, porque estaba en las profecías, ¿sí? Noten en 1.32, de Lucas 1.32, este será grande, profecía, ¿no? Y será llamado Hijo del Altísimo. 1.32, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Me encantan las canciones de Navidad que hablan de Jesús como rey, porque es el nacimiento de un rey, de la manera más absurda que a alguien se le pueda ocurrir. Un rey no nace así. No nace así. Nace en un lugar mucho más higiénico, con otro tipo de honores, ¿no? Así nació el rey del universo. Zacarías, que era el papá de Juan el Bautista, en 1.69 dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lo mismo, David, 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 David. ¿Sí? Y los ángeles dicen lo mismo, recién leímos, 2.11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Sí? Los ángeles sí entienden todo. En Miqueas 5.2, profeta del Antiguo Testamento, dice, pero tú, Belén Éfrata, Belén, la ciudad, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas, lo que preguntaba o comentaba recién Miriam, y sus salidas son desde el principio, desde antes de la creación ya existía el Hijo, el Mesías, Jesucristo, desde los días de la eternidad. Pero tenía que nacer, hacerse hombre, introducirse en nuestra vida, digamos así, en la ciudad de Belén. Es el evento más extraordinario que sucedió jamás. Y por eso estaba tan anunciado de antemano, anunciado. Lo que pasa, Israel estuvo esperándolo muchas veces,
pero se cansó de esperar. La incredulidad es así, ¿no? Pasan las generaciones. Cuando termina el Antiguo Testamento, termina el libro de Malaquías con una nota muy, muy amarga de lo incorregible que somos los seres humanos. Que Israel, el pueblo de Dios, a pesar de todas las advertencias, sigue fallando. Y eso es intencional también, porque la idea es que el Antiguo Testamento termina con una nota de desesperanza diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos dio todas las oportunidades Dios y no aprendemos más. Bueno, necesitamos al Mesías. El Mesías va a venir a arreglar todo. Esa es la idea de cómo termina el Antiguo Testamento. Pero pasan 400 años. 400 años. Es la historia nuestra como país, Argentina, 400 años. Es un montón. Y recién después de 400 años aparece el Mesías al fin, naciendo en un pesebre. Y por fin, bueno, algunos todavía lo estaban esperando, ¿no? Sabemos, ellos eran muy meticulosos, muchos judíos, y estaban esperando. Creían, no dejaron de creer, como nosotros no dejamos de creer, que pronto vendrá el Señor a gobernar en este mundo y nos va a llevar con Él al cielo. Va a pasar, porque el Señor no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces decimos, no quiero irme mucho, quiero enfatizar más el último punto. Decimos que el nacimiento de Jesús, la venida de Dios a este mundo a vivir como un hombre, fue el acontecimiento más extraordinario, desde la creación del mundo. Pero nadie se dio cuenta, nadie lo vio, salvo los ángeles y las personas que Dios quiso que lo supieran. Noten el segundo punto. El primer punto, no sé si argumenté tanto, pero bueno, es que el nacimiento de Jesús fue el evento más extraordinario desde la creación del mundo. Por eso estaba predicho, etc. En segundo lugar, el nacimiento de Jesús fue el acontecimiento más extraordinario desde la creación, pero nadie se dio cuenta de ello. O sea, ahora analicemos esta segunda oración. Nadie se dio cuenta de ello. Nadie se dio cuenta. En Belén no había nadie para recibirlos. No sabemos si José tenía familiares o no había manera de comunicarse, nadie lo estaba esperando. Nadie le hizo un lugar, nadie tenía una piecita para darle, nada. Versos 6 y 7. Aconteció que estando ellos allí, en Belén, se cumplieron los días de su alumbramiento, de María, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué cosa más espantosa. Uno dice, bueno, Dios que es tan sabio, tan perfecto, qué mal planificó todo. Tan difícil era para Dios, ya que movió a este gobernador para hacer el censo y todo. No podía hacerle que tenga un lugarcito en algún lado. Tan complicado es. La parte logística, digamos, si es Dios. ¿Por qué no había nadie esperándolo? ¿Por qué no acomodó algo? Bueno, porque es intencional. Es intencional. Nadie lo estaba esperando. Nadie sabía, nadie se dio cuenta. Tremendo. Después en Mateo, que es otra historia, ahí se mezclan un poco, pero en Mateo capítulo 12 es muy interesante, y Mateo lo hace intencionalmente, que vinieron magos de Oriente, los reyes magos que decimos nosotros, pero eso estaba subrayado en Mateo 2, porque como diciendo, ningún judío lo vio. Tuvieron que venir 3 tipos de Oriente, paganos que adoraban a los astros, que seguían el zodíaco y todas esas cosas, a venir a dar honores a Jesús. ¿Y dónde están los judíos que estudiaban la Biblia? No están. Y ese es el énfasis que hace Mateo. Nadie se dio cuenta. Este pueblo está endurecido completamente. No tienen luz espiritual, están enceguecidos. Y cuando Herodes dice, los magos le dicen a Herodes, no, vinimos porque acá van a ser un rey. Y Herodes manda a matar a todos los bebés, ¿se acuerdan? Pero ni siquiera ahí los líderes judíos religiosos quisieron ir a ver a Belén. No quisieron ir. No puede ser. No lo vamos a ir. No nos interesa. Y no lo quisieron ver. Es impresionante. Es impresionante. A mí me impresiona. Nadie entendió nada. Nadie vio nada. Pero por supuesto Dios necesitaba, entre comillas necesitaba. Dios no necesita nada. Pero tenía que haber testigos de eso. Y Dios elige que los testigos sean pastores. Pastores que en realidad, cuando nosotros leemos los escritos judíos,
la Mishnah y el Talmud, los pastores se les tenía prohibido ser testigos en un juicio, porque eran personas que estaban al margen de toda la vida religiosa de Israel, porque mientras toda la gente estaba adorando en el templo, todos ellos tenían que estar cuidando las ovejas. Ningún pastor puede irse y dejar a las ovejas solas y volver, irse a adorar al templo y volver. No se puede, tenés que estar ahí todo el tiempo. Y ellos, por culpa de eso, estaban al margen, estaban afuera de todo el circuito religioso. Y no se les confiaba, no les tenían confianza a los pastores. Por eso mismo, porque no tenían vida religiosa. Bueno, a esos es toda una señal. A esos Dios quiere que sepan y vean al Mesías. De alguna manera a esos Dios escoge para que sean los testigos. Es toda una señal. El pesebre es una señal de pobreza abyecta, digamos, extrema. Nadie tiene un bebé en un pesebre, ¿verdad? El pesebre es el lugar donde se le da de tomar agua a las vacas o comida le ponen ahí. O sea, es un lugar como una concavidad, puede ser de piedra. No sabemos cuál era de madera, de piedra. Es un lugar donde vos ponés agua que no se escape. Ahí metieron a Jesús, que parecía como una cunita. Una locura. Pero eso es una señal, que el Señor vino a buscar gente así, gente marginada, que lo sabemos por Lucas, después lo explica, en Lucas 4. A esos vino a buscar Jesús. A las personas, a los parias de esta sociedad vino a buscar. A lo que no es, dice Pablo, para humillar y avergonzar a lo que se cree que es. A lo vil y menospreciado de este mundo. Y esos son los pastores también, que son parte de esta foto, digamos. ¿No? Impresionante. El Señor merecía otro recibimiento, digamos. Ponértelo a pensar. Yo alguna vez busqué sobre la realeza. Ustedes pueden hacer lo mismo hoy en día más que nunca, ¿no? Cómo hacen en la realeza cuando nace un bebé, cómo hacen la ceremonia, etcétera. Todo viene de todas partes, mandatarios, los embajadores, todo viene con un regalo, hacen todo honores, ¿verdad? Vienen otros reyes. Acá todo opuesto. Acá. Imagínate nomás, porque Dios tiene el poder. Cuando se armó el arca de Noé, Dios hizo que todos los animales fueran al arca. Noé no salió a cazar bichos por todos lados. Los bichos vinieron solos. Dios tiene el poder para que todos los animales vengan a donde Él quiere. No sé cómo lo hará, pero lo hace. Dios controla toda su humanidad. Podrían haber hecho un desfile todos los seres creados para postrarse ante el pesebre. Ya no digamos pesebre, ni Moisés. Y Moisés también era una cosa, ustedes saben de dónde sale la palabra Moisés, ¿no? Porque le pusieron una canastita a Moisés para que no se muera ahogado y también. Ponele que vino a la cuna, hubieran venido todos los animales a la cuna a dar pleitesía al rey del universo. Pero no. Tendrían que haber ido todos los seres humanos vivos en esa época, quizás, a estar presentes ahí y decir, bienvenido mi rey, bienvenido mi rey. Desde los cielos tendría que haber retumbado algo que todo el mundo habrá quedado como más que un cometa o algo extraño, tendría que haberse sentido gloria, 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 no sé. Nada. Ni siquiera, digamos, bueno, el dueño del mesón le habrá dicho, bueno, no, ya tengo todo vendido, pero a lo mejor alguno de los que había comprado ahí le hubiera dicho, bueno, señor, su esposa está embarazada, use mi habitación, yo me voy al establo, no pasa nada. Me abrigo bien y acá voy a dormir. Nada, nadie, nada, cero. Qué impresionante. Porque Dios tiene el control y eso impresiona, pues decir, ¿qué estás tratando de hacer Dios? ¿Verdad? ¿Qué está tratando de hacer? Miren, yo ya lo conté 1000 veces, pero acá hay muchas personas nuevas y me gusta decirlo de nuevo. El hijo de un pastor protestante llamado Kierkegaard de nombre, Søren Kierkegaard, conocido, fue un filósofo danés, Søren Kierkegaard, que no fue cristiano convertido, pero escribió muchas cosas sobre el cristianismo. Él escribió algo para mí precioso. Søren Kierkegaard dice, imagínense un rey enamorado de una limosnera, así dice él, una limosnera, una señora de campo que recoge limones. Y el hombre la ama, no sé, está enamorado, se quiere casar con ella, pero él quiere estar seguro de que la limonera lo ama de verdad y no ama su posición, lo que él representa, ¿no?
Y entonces el hombre está pensando, ¿cómo puedo hacer para acercarme a ella y que ella se interese en mí por lo que yo soy, en mi interior, no por lo que representa? Él dice, si yo mando no sé, un par de decanes míos a que golpeen la puerta de su choza, y ella cuando los vea se va a sorprender y le van a decir ellos, bueno, el rey quiere hablar con usted, la mujer va a venir temblando a mi palacio, ¿y qué me va a decir? No, no quiero, no me interesa, no. A lo mejor lo subyugo yo por mi presencia y me va a decir, bueno, ¿qué hacemos? No, está bien, si vos lo querés, está bien. Y dice, no, y si yo me presento ahí y me reconoce y me presento como debo estar, y va a decirme que sí, soy el rey. ¿Cómo se va a negar? Entonces dice Kierkegaard, el rey decidió disfrazarse como limosnero y empezar a trabajar juntando limones, junto con esta chica. Y un buen día se le declara a la chica para casarse con ella de igual a igual, digamos. Y entonces dice Kierkegaard, eso es lo que hizo Dios con Jesús. Él vino a este mundo para conquistar nuestro corazón, nuestra alma, para llamarnos a la salvación. Pero si hubiera venido como rey, ¿quién le hubiera dicho que no a Jesús? ¿Quién le hubiera dicho, no, no me interesa, es todo falso, eso es todo mentira? No, lo hubiéramos hecho. Y no hubiera sido amor, tampoco. Hubiera sido, no sé, nos apabulla, nos aplasta, es un rey, tiene todo el poder. Entonces vino como en una misión secreta Jesús, a buscar nuestro corazón, a conquistarnos con su belleza verdadera, no con su poder, no con su grandeza, no con su gloria, que, como dice Juan, caí como muerto, que nos hubiera cegado la vista. No, el Señor vino así, como una persona común, de tal manera que la mayoría lo despreciaron, lo escupieron, lo desnudaron, le pegaron en la espalda latigazos, le pusieron una cruz de espina, se burlaron de él, imagínense. La gente cuando ya no le dio de comer se alejó de él. No lo vieron, no lo podían ver, no entendían quién era, esa era la idea, que venga de esa manera, de manera que nadie lo pudiera reconocer. Eso fue intencional, ¿se entiende? Es impresionante. Y nosotros un día en nuestra necedad, yo lo digo por mí, en mi ignorancia, necedad completa, leía un poquito y decía, esto es toda una mentira, esto es todo para engañar a la gente, para sacarle dinero. Hasta que un día leí de verdad los evangelios y dije, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede ser que un ser humano haya vivido y haya dicho estas cosas? Y me empezó a cautivar el corazón. ¿Por qué? ¿Soy yo acaso superior a otras personas que se burlan? No. Dios tuvo favor conmigo. Dios tuvo a bien, no sé por qué, revelarse a mi corazón para que yo viera que Jesús es el ser más extraordinario que hay. Y lo mismo pasa con vos si sos un cristiano. Un día Dios te abrió el corazón para ver lo que solo no podías ver, lo que nadie ve casi, solo algunos. Para vos Jesús es precioso, para mí también. Es más que el ser humano más hermoso que caminó en este mundo, es mucho más que eso. Porque Dios está obrando en tu corazón y en el mío. Y esa era la idea. Y por eso fue todo así. Y la humildad es la característica más hermosa de Jesús. Aprended de mí, dijo Jesús. Nunca habló de sí mismo Jesús, por lo menos no que tengamos registrado en la Biblia, una sola vez. En Mateo 11 dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprended de mí, que soy manso y humilde. La única vez que habló de sí mismo, dijo que él era humilde. Y es hermoso, paréntesis, es hermoso cuando vas a investigar en libros de historia, bueno, investigás sobre la humildad, que los filósofos griegos igualaban la humildad con la debilidad. Una persona humilde para los griegos era alguien despreciable. Como en general parece que soy. Muchas personas te hablan de que no, vos tenés que tener fe en vos mismo, tenés que tener seguridad de vos mismo. Y lees de un deportista de pronto que es muy orgulloso y dicen, no, está bien, así hay que ser. Si no te aplastan. Así se ve la humildad en nuestra cultura igual, como algo, parece alguien muy pusilánime, muy débil. Lo cierto es que desde que vino Cristo a este mundo, la humildad es una virtud. Y ahora que estamos en una cultura post-cristiana, la humildad ya no es una virtud, es un desprecio.
en general. Jesús vino y impactó el mundo en esta forma de venir, esta manera de ser. Los cristianos debemos ser humildes. Así es como lo vemos en la Biblia, es una característica. Y dice el verso 8, quiero estar seguro que no me salteé. Sí, cuando el 7 termina diciendo, y no hubo para ellos, no había lugar para ellos en el mesón, verso 8, y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y de nuevo nos preguntamos, ¿y por qué pastores? Justo pastores. Algunos dicen, bueno, porque David también era un pastor. David fue un pastor rey, digamos. Bueno, puede ser, porque este va a ser el descendiente de David, digamos. A David se le prometió que su reino iba a ser un reino eterno, pero David se murió. Estaban hablando de su descendiente, el Mesías. ¿Sí? Ese es el reino de Cristo. Había profecías. En Jeremías 33, versos 13 al 16, se dice que iba a haber pastores en el nacimiento de Jesús. Busquémoslo, Jeremías 33. No lo puse en mis notas, no sé por qué, solo la cita, pero sí lo leí y me pareció hermoso. Jeremías 33, versos 13 al 16. En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Cefela, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las manos del que los cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 33, 14, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, y en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia. Ya David estaba muerto, a un descendiente de David. Un renuevo de justicia, con mayúsculas está en mi Biblia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Bueno, y antes venía hablando del tema ese de los pastores, verso 13, de los ganados y etcétera. ¿Sí? Así lo interpretaban los judíos. Pero lo cierto es que la razón más posible de por qué eran pastores era porque los pastores eran despreciados. Jesús vino a buscar a lo vil y menospreciado de este mundo, ya lo dijimos. Los pastores no eran grandes personas, era algo muy bajo trabajar de pastor. Vivían siempre con mal olor, sucios, y estaban afuera como dice acá, afuera de las ciudades. No participaban de nada. Es impresionante pensar en eso también. Eran despreciados. Esos eran los hombres que Dios quería que salgan en la foto del pesebre. Todo un símbolo. Tendemos a pensar, tenemos la tendencia nosotros a pensar que Dios busca a la gente buena, ¿sí? A la gente linda, a los mejores de la humanidad. Nada que ver. Jesús vino a buscar a lo que se había perdido, dice. Lo vil y menospreciado de este mundo. Y así como hablamos hace unas semanas del ladrón en la cruz, ese que fue el primero que entró al cielo, era como una muestra, así de esa forma, en esta foto preciosa de Jesús viniendo en una misión de rescate, pone ahí a personas que nadie quería. Y ese es el punto. Es hermoso. Y eso es lo que cantó María en esa canción que se llama el Magnificat, que está antes del nacimiento. María exalta a Dios cuando se le revela al ángel Gabriel de que ella va a ser la madre del Mesías. Y ella canta que Dios ha humillado a los poderosos y ha exaltado a los humildes. Porque ese es el significado también. A mí, dice María, que yo no soy nadie. Bueno, por eso mismo, vos no sos nadie. Sos de un pueblito chiquitito, de 300 habitantes, tu esposo es un carpintero, vos sos una persona del común y corriente. Por esa razón vas a ser la mamá del Mesías. Porque eso es todo un símbolo también. Dice María 1:52 de Lucas, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Qué mejor que elegir pastores. Más humilde que los pastores no había nadie. En el sentido social, ¿no? Capaz que hay pastores orgullosos, me imagino, como todo. Mirá las ovejas que tengo, no sé. El tema del orgullo y la humildad es algo del corazón, ¿no? De tu ropa sucia, ¿verdad? Pero bueno,
culturalmente, socialmente, eran lo más bajo de la escala social, digamos, ¿no? Ni siquiera sabemos los nombres de los pastores. ¿Quiénes eran los pastores? No sabemos. Ni sabemos los nombres de los magos. Melchor, Gaspar y Baltasar, eso es un invento, en la Biblia no dice nada. Son cosas de Dios. Traer, o sea, de alguna manera poner el mundo patas para arriba, ¿verdad? Traer gente pagana a adorar al Mesías con regalos que nadie... Los pastores no sé qué le trajeron. Nada. Solo estaban ahí. En tercer lugar, y ahora nos metemos con los ángeles, ¿no? El nacimiento de Jesús fue el evento más extraordinario desde la creación del mundo, ¿sí? Pero nadie se dio cuenta de ello, salvo los ángeles. Veamos el tema de los ángeles, qué hermoso. Los ángeles, bueno, son servidores de Dios. La palabra ángel significa mensajero. Dios, además de crear seres humanos, creó ángeles. Todos se imaginan por el relato bíblico que fueron creados antes de la humanidad, antes de los seres humanos. Y sabemos que hay millones de ángeles. Millones de millones. Sabemos por la Biblia también, y creemos que se refiere a los demonios, que la tercera parte de los ángeles se rebeló, y son los demonios. Y de esa tercera parte algunos están encadenados en prisiones de oscuridad, dice la Biblia. De manera que hay muchos más ángeles buenos, digamos así, que ángeles malos o rebeldes. Solo hay 2 tercios contra 1 tercio, pero de ese tercio malvado hay algunos que están encadenados, no sabemos cuántos. Pero hay millones de ángeles que sirven a Dios día y noche. Que de pronto en ese servicio a Dios, según Hebreos, también te están cuidando a vos, para que no te pase nada, no sabemos. O para que llegues a conocer a Cristo si es que sos uno de los escogidos de Dios. Dios tiene sus siervos, digamos, que ejecutan su voluntad. Los ángeles tienen temor de Dios, los que ya nunca se rebelaron, no se van a rebelar más, ya está, eso fue un evento. Los ángeles santos aman a Dios, temen a Dios y adoran a Dios sin cesar, dice la Biblia. Pero de alguna manera son distintos que nosotros, tienen capacidades que nosotros no tenemos, se mueven con mucha rapidez. Dice en el libro de Daniel que se le aparece un ángel a Daniel y dice, cuando empezaste a orar, me mandaron a hablar con vos, a revelarte algo. ¿De dónde lo mandaron? Del cielo. Apareció ahí, fácate. Cuando empezó a orar Daniel, ya antes de terminar de orar, ya estaba el ángel ahí hablándole a Daniel, imagínate. Son seres con mucho poder, con muchas capacidades mayores que las nuestras. Apareció un ángel llamado Gabriel. Algunos ángeles tienen nombre, ¿sí? Miguel, Gabriel, y para de contar, ¿no? Muchos más no hay. Sabemos de un tal Rafael, etcétera, pero sabemos por libros apócrifos, nombres de otros ángeles. Pero en la Biblia se hablan con nombre de muy pocos ángeles. Sabemos que tienen un escalafón, hay arcángeles, ¿sí? Que están ahí, en Isaías 6 se habla de serafines, ¿sí? Que parece el escalafón más alto de los ángeles. Pero en general los ángeles comunes y corrientes, digamos, están todo el día adorando delante del trono de Dios y vuelan rapidísimo. ¿Sí? Se aparece acá, cuando aparece el ángel Gabriel, todo el tiempo dice, no temáis, no temáis. Se ve que producen temor. A un ser humano aparece, uy, ¿qué es esto? Aparece con luz y te da miedo. Y siempre están diciendo, parece que la carta de presentación de un ángel es decir, no temáis a los seres humanos, ¿no? Porque se ve que dan miedo. No porque sean feos, sino porque son distintos a nosotros. No que sea feo un ángel, debe ser precioso según lo que leemos. ¿Sí? Se aparece acá en el contexto, dice, no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo. 2:11, capítulo 2, verso 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, dice el ángel. La ciudad de David es de Belén, todos sabían. El ángel se aparece y les dice esto. Y antes de seguir con los ángeles, pensemos por un momento que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, Salvador, Cristo el Señor. Con esa pequeña presentación de los ángeles o anuncio, están diciendo muchísimo sobre quién nació en ese pesebre. Él es el Salvador, el libertador. Y es el Salvador. Jesús significa Salvador. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Eso lo explica bien Mateo 1. En segundo lugar, que es Cristo el Señor. Cristo es el ungido, significa Christos, es el Mesías prometido. Y después dice el Señor.
que es Cristo el Señor. El Señor hace que el ángel, lo que dice el ángel, signifique que el nacido en el pesebre es Dios. El Señor es Dios. Dios es el Señor. No hay otro Señor, además de Dios. El nacido, este bebito nacido, era el Salvador, es el Salvador, es el Mesías, es Dios hecho hombre. Eso dice. Verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron... Perdón, acá no, esto es adelante. Porque después, claro, el verso 15 dice que los pastores fueron al pesebre porque los ángeles le revelaron a los pastores. Nos falta ver lo del medio, que es lo más jugoso de todo esto, ¿no? Nunca, el punto acá es que los pastores nunca se hubieran dado cuenta de lo que pasaba en el pesebre si los ángeles no lo hubieran revelado. Dios manda, porque son sus mensajeros, manda a los ángeles a decir a los pastores, vayan a Belén, porque ahí está naciendo, os ha nacido hoy el Salvador, que es Cristo el Señor. Y los pastores después, el anuncio está en el verso 11, en el verso 15, los pastores van, porque el ángel se los reveló. Y es muy raro, porque dice, esto os será por señal. Es raro eso. Y esto será por señal. Y entonces le dicen que el nene va a nacer en un pesebre. Y uno dice, ¿cuál es la señal de que nazca en un pesebre? ¿Qué tiene que ver un pesebre con una señal? Una señal es algo, sobre todo en el contexto de la profecía, es algo que te da una pista, digamos así, de algo, del propósito, de alguna profecía, algo. Y esto será por señal, que encontraréis al nene, al bebé, en un pesebre. Bueno, uno dice, bueno, de pronto van a Belén y empiezan a buscar, no sabemos, yo no sé el tamaño de Belén, seguramente se sabe, los arqueólogos sabrán, pero a mí me parece que la palabra señal, que tiene más relación con profecía que con decir, bueno, anda, en vez de decir, bueno, anda 2 cuadras para allá, dobla 5 para acá, busca un pesebre, diría uno. Esa es la señal, busquen un pesebre. Bueno, pero no había un solo pesebre en Belén. En cada mesón, en cada casa tendrían un lugar para los animales. Si vos mirás en los libros, las enciclopedias bíblicas, las casas eran de 2 pisos. Así se hacía y era necesario, porque si no te robaban los animales. En el piso de abajo estaba la cocina y arriba estaban los dormitorios. Y estaba el comedor arriba también. Y los animales a la noche dormían abajo. Los tenías que tener dentro de tu casa porque te los robaban si no. Es impresionante. Acá hay gente en Lobos que ha dormido con un chancho en la misma habitación. Han comprado para Navidad un chancho. Me han contado, gente que venía acá. Y dice, le dormíamos con el chancho en la habitación hasta que lo matamos. Si no me lo robaban y si no lo podía dejar afuera. Imagínate. Bueno, así vivía la gente. Yo no creo que la señal era como, estas son las indicaciones, andá a Belén y busquen un pesebre, esa es la señal. No, el concepto de señal es más que tiene que ver con la profecía. Y os será por señal, que va a estar en un pesebre. Y eso es una señal profética. Y así se ha entendido a lo largo de toda la historia de la iglesia. Por eso en los pesebres ponemos un burro y un buey. ¿De dónde sale el burro y el buey de los pesebres? Es por algo que dice el libro de Isaías, que es demasiado. Hoy había pensado yo incluirlo como la lectura de hoy, pero es tan fuerte que parece que nos corta todo el espíritu navideño. En Isaías capítulo 1, que es intencionalmente también como empieza el libro de Isaías, que es un libro de profecías, es un libro precioso, Isaías, precioso, pero empieza muy negativo, diciendo que Israel está completamente arruinado por el pecado. Y comienza hablando Isaías de un buey y de un burro. Y esa es la señal. Jesús va a nacer entre un buey y un burro, o entre animales en un pesebre. Noten cómo dice Isaías capítulo 1, verso 2. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Pecado. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Es muy raro la palabra pesebre. No me acuerdo ahora, no lo puse en este sermón, estoy recordando otros estudios que he hecho. Si usted, hay una versión griega del Antiguo Testamento. Si usted busca en una concordancia, la palabra pesebre casi no aparece. Casi no aparece. Aparece acá y aparece en Lucas capítulo 2 2 veces.
Es inescapable una persona que estudiaba la Biblia que conectara a Isaías capítulo 1 con el mensaje del ángel. La señal, esto será por señal. Este rey no vino a reinar acá, él vino a resolver este problema que plantea Isaías capítulo 1. Por eso nace en un pesebre. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Sin embargo, Israel dice, no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados. Esta es una palabra fuerte también, que sale de acá. De acá lo toman los teólogos para hablar de nuestra condición humana. Somos depravados. Nacemos depravados y somos enemigos de Dios. El pueblo de Dios no entiende, no busca a Dios, no le interesa, se olvidó de Dios. Pero un animal nunca se olvida. ¿Quién le dio de comer? Es fuerte esto, muy fuerte. Nosotros no tenemos ni asnos ni bueyes, tenemos perros en casa, gatos. Ni tu perro ni tu gato se va a olvidar de vos, nunca, jamás. Nunca. Si vos fueras soldado y te vas a pelear y volvés dentro de 4 años, tu perro te va a recibir. Pero los hombres, los seres humanos, nos olvidamos de Dios. Esa es la denuncia tremenda, tremenda. Somos peores que un animal, nosotros. Pensá. Y por eso el ser humano está separado de Dios. Y por eso vino Cristo. Él no vino a reinar. Era el rey, pero él no vino a reinar. Y esa señal es el pesebre. Él vino a rescatarnos de esa rebeldía contra Dios. Y la conexión se tendría que hacer. El que la podía ver, la veía. El Señor nació para salvarnos. Él se llamó Jesús porque es el Salvador. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No dice un rey. Un Salvador que es Cristo el Señor. Él vino en una misión de rescate para tratar de salvar, de rescatar personas que se habían rebelado contra Dios. Que esa es la humanidad entera, según Isaías 1. ¿Verdad? Ingratos. Tremendo. Y repentinamente, dice el verso 13, apareció con el ángel este que hablaba, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. De golpe apareció, no sé, en el cielo, se abrió el cielo, se entendió, los ángeles son invisibles, pero cuando quieren se hacen visibles. Lo vemos en la Biblia en muchas partes. O sea, hay ángeles que conversan con personas y le traen anuncios y la persona lo ve. Bueno, acá se hizo visible, como se corrió un velo y se ve, no sabemos acá, no dice la cantidad, pero acá dice muchas cantidades, noten. Una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. De golpe los pastores ven el cielo iluminado, completamente iluminado, y escuchan un canto, gloria a Dios en las alturas. Esto se han hecho de todo esto, han hecho óperas, han hecho canciones. Esto es Gloria in excelsus Deo, en latín, ¿no? Gloria a Dios en las alturas, Gloria in excelsus Deo, muy famoso. Gloria a Dios en las alturas. Esto nos muestra, desde el punto de vista de los ángeles, la gloria de este acontecimiento que decíamos al principio. Esto es algo, en ningún momento de la historia humana que nos cuenta la Biblia, los ángeles aparecieron así para decir, ¡wow! ¡Impresionante! Esto es tremendo. Ahora sí aparecen, porque esto es impresionante. Los ángeles conocen al Señor desde la eternidad, han adorado al Señor desde la eternidad. Y ahora verlo ahí en un pesebre tan indefenso, no sé, les voló la cabeza. ¿Qué está haciendo nuestro Señor ahí? A expensas de, no sé, de microbios, qué sé yo, de una bacteria, de enfermedades. ¿Qué hace ahí? ¿Qué es esto? Y ellos dicen, bueno, gloria a Dios en las alturas. Esto es algo extraordinario. Los ángeles no mueren, no se reproducen, pero tampoco mueren. Es decir, los ángeles han visto la historia de la humanidad como Dios la ve. Han estado en el trono viendo la desgracia, la miseria humana, la ingratitud, las cosas que se les ocurren a los seres humanos hacer en su maldad. Los ángeles mirarán. Sabemos por Apocalipsis 16, cuando Dios empieza a enviar piedras del cielo y mata personas. Los ángeles dicen, al fin. Como dice, los ángeles habrán estado pensando, no sé, yo estoy especulando, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué no los mata a todos estos desgraciados?
¿Cómo puede ser que estén vivos? Porque en Apocalipsis dicen, al fin, por fin, cae destrucción sobre la tierra, esta gente desgraciada que lo único que hace es blasfemar y blasfemar y blasfemar contra Dios. Era hora, ¿no? Pero miren, antes de que los ángeles digan al fin, ven que Dios, y antes que Dios destruyera todo, ven que Dios no quiere destruir, sino viene a salvar. ¿Y de qué forma, no? Y se sorprenden. Seguramente no lo sabían. Lo aprendieron allí. Y ese es otro punto interesante. Preguntarnos, ¿los ángeles saben todo? No. Los ángeles aprenden. Sabemos por varios textos de la Biblia. Los ángeles van aprendiendo y se sorprenden de lo que van aprendiendo. Y esto es lo que está pasando acá. Los ángeles están dándose cuenta de algo que no sabían. En Efesios, dice Pablo, capítulo 3, verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, que sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades, a los ángeles, en los lugares celestiales. Los ángeles aprenden, no sabían nada de la iglesia, y se dieron cuenta, según Pablo, después que empezó a suceder, dice, oh, wow, mira esto. Este es el plan de Dios, impresionante. Bueno, en el nacimiento de Cristo los ángeles explotaron. Se les estalló el cerebro, no sé. Gloria a Dios en las alturas. Uf, ¿así va a ser Dios? En vez de matar a todos estos desgraciados y empezar de cero, ¿va a venir Él a buscarlos de esta forma? No puede ser. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, dicen, tremendo, paz, buena voluntad, dice nuestra Reina Valera, para con los hombres. Bueno, no está exactamente bien traducido. Y acá yo me quería detener, me quedan 6 minutos y quisiera frenar acá y pensar, este es el cuarto punto. La Navidad es el acontecimiento, el nacimiento de Cristo es el acontecimiento más extraordinario desde la creación del mundo, punto 1. Punto 2, pero nadie lo notó. Punto 3, solo los ángeles. Punto 4, y aquellos a los cuales Dios quiso revelarlo. Y es lo que dice acá, y en la tierra paz. Y nuestra Reina Valera dice, y buena voluntad a los hombres. Sin embargo, eso está mal traducido. Es difícil de traducir. Convengamos que es difícil. Son muy pocas palabras y necesitamos decidir la buena voluntad de quién es, de los hombres o de Dios. Y es de Dios. Porque está en singular, en el griego está en singular. La palabra buena voluntad. Dios es el que tiene buena voluntad. Entonces otras Biblias, acá me preparé, les voy a leer otras Biblias, cómo lo traducen creo que mejor. La Biblia de las Américas dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres a quienes Él se complace, en quienes Él se complace. Tener buena voluntad es tener favor hacia alguien, estar complacido con alguien. ¿Sí? Si vos tenés un jefe y le pedís un favor y te lo da, Él tuvo buena voluntad para con vos. Es tener gracia, es extender algo que no es gracia en el sentido, o es un favor en el sentido que no es la regla. Dice, bueno, está bien, hacelo, no pasa nada, anda. Eso es buena voluntad. El que tiene buena voluntad con los hombres es Dios, no los hombres buena voluntad. Nosotros no tenemos buena voluntad, para nada. La Biblia internacional dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y esto me gusta, a los que gozan de su buena voluntad, de Dios. No está la palabra gozan en el original, pero así lo traduce. Y una Biblia, que no me gusta para nada, como lo traduce acá, no importa cuál, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, peor que todo. Porque sería como que, bueno, los hombres buenos. O sea, viene Dios a buscar a los hombres buenos, nada que ver. Estamos explicando todo lo contrario. Toda cabeza está enferma, todos son depravados, Isaías 1. ¿Cuáles son los hombres buenos? No hay justo ni un uno, no hay. El gran mensaje de la Navidad es el mensaje del Evangelio. Dios vino a buscar a personas que estaban perdidas, que necesitaban del favor de Dios. Y eso están cantando los ángeles. Gloria a Dios en las alturas, precioso. Y acá en la tierra, paz a los hombres, los seres humanos, que gozan de la buena voluntad de Dios. Es casi un sinónimo del término más técnico de ser escogido por Dios. Gozar de la buena voluntad de Dios es que Dios te haya escogido para la salvación. Y eso le pasó a los pastores. Los pastores vieron lo que nadie pudo ver, porque el ángel se lo manifestó, dice el verso 15. Ellos fueron a Belén porque el ángel les mostró lo que estaba pasando. Bueno, de la misma manera,
Vino Jesús a esta tierra como ese rey de Kierkegaard que se quería casar con una limosnera, de manera que nadie lo pudiera reconocer, salvo aquellos sobre los cuales Dios tuviera buena voluntad para hacérselos ver. Y esos somos nosotros. Y otros, según Apocalipsis, va a ser incontable el número de las personas que estén al pie del Señor Jesús, parados frente al trono, adorando al Señor. O sea, hay millones y millones de personas que Dios ha salvado a lo largo de la historia por su buena voluntad. Y esas personas encontramos paz gracias a lo que hizo Jesús. ¿Sí? Justificados pues para con Dios, dice Romanos capítulo 5, tenemos paz para con Dios. Esa paz, esa calma que nos da el saber que todo está bien, ya está todo arreglado con Dios, eso lo da Jesús, lo vino a dar Jesús por medio de su muerte en la cruz. El Señor vino, por supuesto, no sé si pensá por un momento, ¿trajo paz a la tierra? No parece. ¿Trajo paz a tu corazón? Bueno, al mío sí. A algunas personas sí. A ciertas personas donde Dios se gozó en salvar y en revelar lo que estaba pasando. Esa es la Navidad, para eso vino Jesús, a rescatar a algunos, no a todos. No a todos. Bueno, acá terminamos. Me queda un minuto. Yo, como todo, nunca sabemos, son cosas que Dios solo sabe. Dios mira tu corazón en este momento, Él sabe todo. Y solo Dios sabe si vos aplicaste a tu corazón, digamos así, o Dios aplicó, el Espíritu Santo de Dios, el significado de la Navidad, pero vos, de alguna manera, el entender que Dios es soberano no nos libra de nuestra responsabilidad. Somos responsables. Y por eso se predica, si no, no predicaríamos nada. La razón de predicar la Biblia es para persuadirte al que escuche. Por favor, pensá. Pensá si realmente el favor de Dios descansa sobre tu vida, si realmente tenés la claridad mental que necesitas para creer en el Evangelio, para verte como un pecador perdido, como esos que describe Isaías en el capítulo 1, y realmente ver también lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, la vida de Jesús y al final la muerte. Jesús desaparece después que nace, prácticamente no sabemos nada de él, y aparece a los 30 años, y hace 3 años de ministerio y muere en la cruz. Ese sin duda es el objetivo. Él nació para morir. Él nació para morir. He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Él vino a quitar el pecado. ¿De todo el mundo? No. Solo de los que tienen el favor de Dios. Y ese es el Evangelio. Y si yo estoy salvado ya por Dios, gracias a Dios. 1 de julio del 84 escuché el Evangelio y me quebrantó. Si yo no hubiera sido ese caso, yo estaría desesperado, sabiendo que existe una Biblia, que dentro de la Biblia hay algo llamado el Evangelio, y que eso es lo que dice el Evangelio es que todos los seres humanos merecemos un castigo eterno por nuestros pecados, porque nos hemos rebelado contra Dios, pero un día vino Dios mismo, hecho hombre, el Hijo, y recibió el castigo que yo merecía en la cruz. Yo estaría desesperado para que a mí me toque también, digamos. Estaría diciéndole a Dios, por favor, a mí también, sálvame a mí. Yo creo que esto es cierto. Yo sé que soy un pecador, yo merezco un castigo. Por favor, Señor, sálvame a mí. ¿Sí? Esa es la reacción que debe tener cada persona al escuchar el Evangelio. Señor, yo soy un pecador, por favor, sálvame. Te necesito, Dios, yo no me puedo salvar, te necesito. Y entonces vas a hallar paz, esa paz que dicen los ángeles, ¿no? Eso es el Evangelio. Oremos. Gracias, Señor, por Jesús, por Jesucristo, por este evento tan extraordinario que ha cambiado la historia para siempre, Señor. Antes y después de Cristo, antes y después de tu nacimiento. Pero nos damos cuenta que si bien todo el mundo canta de la paz, la paz, la paz, el gozo navideño, el espíritu navideño y todas esas cosas tan idealizadas, tan románticas, en realidad acá detrás de esto hay algo mucho más profundo y triste, que es nuestro pecado, Señor. La condición de nuestra alma, nuestra perdición, que no
No hay forma en que nosotros nos podamos salvar a nosotros mismos, salir de este problema, si tú no intervienes, y es por eso que viniste, Señor, para salvar a pecadores, para buscar a personas como los pastores despreciadas, para llevarlos al cielo por medio de tu obra en la cruz. Por favor, Señor, ayúdanos a todos a valorar lo que significa tu encarnación, tu vida y tu muerte en la cruz y tu resurrección, que es una señal de victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Que sepamos con tu ayuda, tu luz, aferrarnos a ti, Señor, para tener paz en este mundo y la certeza de la vida eterna el día que nos lleves al cielo. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús.